biblioteca. Esto no es Cleveland, esto es Cincinnati. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. You live in Cincinnati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca una semana más. Esta semana, pues, para hablar de Charlie Joyner, un jugador que, bueno, fue noticia más o menos estas últimas semanas porque fue uno de los pocos traspasos que hicimos en su día durante una temporada y por eso lo traigo y además por aquellas casualidades de la liga o de la vida, digamos. Pues esta semana jugamos ante los Chargers, que fue por el equipo pues por el que acabó siendo básicamente Hall of Famer. Entró en 1996. Su dorsal en los Bengals y allí también fue el 18, el de otro mítico de nuestro equipo, que veremos si en unos años puede compartir Hall of Fame con él, pero bueno. Empezamos con Charlie Joyner, que era un receptor de 5,11 pies y 188 libras. Nació en Many, en Luisiana, el 14 de octubre de 1947. Fue hijo único en una familia que era humilde. Su padre trabajaba ahí de camionero. Jugó después al WO Boston en el instituto, aunque lo hizo a partir del tercer año, al preferir primero jugar al béisbol. Jugaba allí de receptor y también de defensive back, anotó 110 puntos en su año senior y también jugaba a baloncesto, fue campeón de distrito en lanzamiento de jabalina, o sea que era un portento en el tema deportivo. Su familia no se podía permitir que fuera a la universidad, pero el entrenador consiguió una beca para ir al Grambling College, el actualmente Grambling State University. Allí compartiría equipo con el running back Essex Johnson, que fue futuro jugador de los Bengals y con quien también coincidió yo en su etapa en Cincinnati. En su año freshman jugó en defensa y de receptor, pero en su segundo año ya se quedó como receptor, que lo hacía muy bien. Acabó siendo elegido MVP de los Tigers por sus propios compañeros. En el 1968 anotó 2 touchdowns en la Pasadena Bowl, que fue su último partido a nivel universitario. Acabó con 2.066 yardas y siendo 3 veces All-SWAC. Y a nivel de estudios pues se acabó graduando en contabilidad. Fue elegido después en la cuarta ronda del draft de la AFL por los Houston Oilers, uno de nuestros rivales de la época. Pero sus 2 primeros años se ven afectados por una fractura de brazo. En principio había sido drafteado como defensive back, pero lo cambiaron a receptor rápidamente. Estuvo de 1969 hasta empezada la temporada de 1972 allí, cuando después fue traspasado a Cincinnati, a los Bengals, después de 6 partidos, que se ha hablado tanto estas últimas semanas. En el trade también se vino a Cincinnati el linebacker Ron Pritchard y a cambio se fueron a los Oilers los running backs Paul Robinson y Fred Willis. Y el traspaso, pues la verdad que a Joyner en principio pues no le sentó nada bien. Dice que le dolió porque fue el receptor principal de los 2 últimos años suyos con los Oilers. Su mejor año con los Oilers fue el de 1971 con 31 recepciones y 681 yardas, además de conseguir anotar 7 touchdowns. Al llegar a los Bengals dijo: llegas a una situación nueva y puedes estar un poco asustado, pero todos han sido amigables y realmente buenos conmigo.
También destacó que los pases de los quarterbacks de los Bengals eran menos tensos y fáciles de atrapar, por lo tanto, que los que recibía ahí en Houston. Su debut en los Bengals pues fue precisamente ante Houston, el equipo que lo había traspasado, aunque jugó poco en ese primer encuentro. Evidentemente, imagino que debía tener que aprender aún las jugadas y eso, pero sumó una recepción de 19 yardas. Su primer año tuvo muy poca participación y en 8 partidos atrapó 8 pases y no jugó en un par de partidos. El Cincinnati Inquirer lo calificó como una decepción que nunca estuvo a la altura. Había bastante crítica en esos años, por lo menos. En la pretemporada del 73, el asistente ofensivo de los Bengals era el mítico Bill Walsh, que destacó su mejora en el route running de Joyner, aquellas cosas que siempre ocurren en preseason, que todos los jugadores mejoran o parece que mejoran. Pero ese año los Bengals habían elegido en el draft a Isaac Curtis. Además, Joyner tuvo una lesión de rodilla en la pretemporada y empezó el año en la IR. El head coach, que era Paul Brown, elogió su trabajo para recuperarse. Decía, ningún hombre trabajó más para volver a estar en forma que lo que hacía Joyner, pero al volver ante los Browns se volvió a lesionar. En su primera jugada pues atrapó un pase de 26 yardas y cuando lo placaron pues sufrió una fractura en la clavícula. Se esperaba que se perdiera el resto del año, pero solo se perdió 6 partidos. Según el quarterback, que era Ken Anderson, tenerlo a él y a Curtis juntos estiraba a las defensas contrarias que no podían cubrirlos a ambos. En 5 partidos pues consiguió 13 recepciones y 134 yardas en un año que acabamos ganando la AFC Central entonces con un balance de 10-4 y en playoff perdimos ante Miami por 34-16 con solo 2 recepciones y 33 yardas de Joyner. En la off-season del 74 le firmamos un contrato multianual, algo que no siempre pasa en nuestro equipo, como bien sabéis. Y en la jornada 5 anotó ya su primer touchdown con los Bengals ante Cleveland tras una recepción de 65 yardas. Se repartió el tiempo de jugar en Cincinnati al lado de Curtis con Chip Myers. En el 75 pues Paul Brown decidió luego usar a Joyner junto a Myers y a John McDaniel como tripleta junto a Curtis. De los 3 que podían acompañar a Curtis, pues él fue el mejor con 37 recepciones y 726 yardas. Además, en una derrota ante Cleveland por 35-23 estableció el récord de yardas por recepción de nuestra franquicia hasta ese momento con 200 yardas, una cifra que en la actualidad pues vimos que superó esta semana también Jamar Chase, que ya lo había hecho una vez, pues, y él ese acabaría siendo su mejor marca en su carrera, esas 200 yardas. En ese partido jugamos el wildcard ante los Oakland Raiders tras conseguir un récord de 11-3, pero perdimos por 31-28. Joyner anotó ahí su primer touchdown en un partido de playoff en un último cuarto donde estuvimos cerca de remontar 17 puntos y según Joyner dice que deberíamos haber ganado el partido, simplemente pues se nos acabó el tiempo, íbamos para remontar, pero nos pusimos tarde a pelear el partido, pero bueno. Con los Bengals pues las lesiones pues le quitaron esa continuidad y bueno, y al final pues los Bengals pues lo traspasan a San Diego en la off-season de 1976. El jugador que llegaba a Cincinnati era el defensive end Coy Bacon, del que escribí algún artículo hace algunos años que podéis recuperar como en Bengals.es, que tiene el récord de sacks de nuestra historia en una sola temporada. O sea, tampoco vino un buen jugador,
pero no fue tan longevo como fue Joyner al final para los Chargers, porque Bacon pues lo traspasamos un par de temporadas después, así que bueno. Y bueno, Joyner pues se fue a los Chargers, tenía luego 29 años y fue cuando su carrera pues dio un paso adelante, algo que ya no imagino que nos esperaba o no esperaríamos a día de hoy. Había sido, es verdad, su mejor año con Paul Brown, que creyó que tenía un gran problema en la línea defensiva y por eso realizó el trade, aparte que tenía cierta tendencia a cometer algunos fumbles y todo eso hizo que se hiciera el trade. En San Diego además acababa de llegar Bill Walsh, que pasaba a ser coordinador ofensivo, se lo subía de rango y eso era algo que le gustaba a Joyner. En su primer año tuvo 4 partidos seguidos de más de 100 yardas y acabó superando las 1000. Fue elegido en el segundo equipo All-Pro. También fue a la Pro Bowl y allí pues, coincidió con Bacon, que también estuvo elegido ese año, que era el otro implicado en el trade, que lo llevó a San Diego, en ese caso pues representando a los Bengals. Y bueno, y fue el MVP de su equipo. La ofensiva pues fue cambiando, tuvo en sus primeros años 3 coordinadores diferentes en ataque, pues la ofensiva pues hasta que llegó Don Coryell, pues que luego fue conocida como Air Coryell, pues acabó funcionando muy bien con un quarterback que era Dan Fouts y junto a receptores como John Jefferson y Wes Chandler y el tight end Kellen Wilson pues hicieron un gran ataque. Según Joyner era un gran sistema, no habría podido tener el éxito que tuvo si no me hubieran traspasado a San Diego. Me calenté cuando empezaron a tirarme pases, o sea, se puso aquello que decimos on fire, ¿no? Y venía de promediar pues 23,4 recepciones por año en sus primeros 7 años en la liga, pasó a promediar 53,4 y 836 yardas en los siguientes 11 años que jugó con los Chargers, que se dice pronto. Atrapó 523 pases a partir de los 30 años. Según su quarterback, pues Fouts dice, él leyó las defensas mejor que la mitad de los quarterbacks de la NFL. Nunca me he comunicado mejor con un jugador que con Charlie. Siempre parecíamos en la misma onda y si algo es increíble en su carrera es que disputó 247 partidos consecutivos en sus últimos 14 años en la liga. 194 eran de liga regular, 53 amistosos, había muchos comparado con ahora, y 9 de playoff. Y bueno, y decía que querías asegurarte de no salir lastimado. Cuando creces te lastimas y pierdes tiempo. El equipo encuentra muchachos más jóvenes y te pierdes. Simplemente competí. Hay que tener suerte para jugar tantos años como yo. Me rompí los brazos y la clavícula, pero nada que amenazara mi carrera. No tuve daños en ligamentos ni rodillas. Si puedes salvar tus rodillas y tus piernas, decía Joyner, pues podrás jugar. Y eso es lo que pasó con él. Pues su ética de trabajo también es algo que se destaca mucho, que era espectacular, que pues siempre estaba listo, ya sea a la hora de jugar, de entrenar o ya sea en la sala de vídeo para analizar partidos y lo que te tienes que mejorar y todas esas cosas. Evidentemente, pues como sabéis, en esta carrera tan larga jugando en los Chargers, pues Joyner fue un jugador que jugó la mítica Freezer Bowl ahí en Cincinnati, en el Riverfront, que nos llevó a nuestra primera Super Bowl. Acabó con 3 recepciones y 41 yardas para los Chargers ese día, y no hace falta que decir que el marcador favorable a los Bengals por 27-7, pues si me permites la broma, pues evidentemente lo dejo frío. Y hasta aquí el Festival del Humor. En 1987 pues acabó siendo contratado como entrenador asistente de wide receiver por Dan Henning, y al finalizar el año todo el cuerpo técnico acabó siendo
despedido. Así acabó su etapa en los Chargers después de 16 años. Y después acabó fichando por los Bills de Marv Levy, que lo ficharon también como entrenador de wide receivers. En 2001 ficharía por los Kansas City Chiefs con el mismo cargo con el que estuvo hasta 2008. Y 3 semanas después de ser despedido, pues lo ficharon nuevamente su equipo de casi siempre, digamos, que fueron los Chargers. 5 años estuvo con ellos hasta que en los 65 ya dijo que se retiraba, que dejaba paso a la gente joven. Estuvo pues un total de 18 años como jugador en la NFL, 26 como entrenador de wide receivers y 21 de ellos pues en los Chargers. Algo que llama la atención de Joyner es que debido a sus estudios de contabilidad y eso, pues jamás tuvo un representante y siempre fue él quien negoció sus propios contratos. No sé si por eso pues acabó renovando en su día pues en una season con los Bengals, pero bueno, a lo mejor el que quiera renovar debe tomar nota sobre esto. Y además durante las off-season pues estuvo 10 años trabajando también a tiempo parcial para Gulf Oil, ya que se quedó ahí trabajando, ahí viviendo en Houston, a pesar de haber sido traspasado en Cincinnati primero y luego en San Diego. Y bueno, y también para acabar, pues decir que en 2023, pues el dorsal 18 de los Chargers, pues fue retirado por el equipo y que ahora está en Los Ángeles y bueno, y es uno de los 5 o 6 números creo que tiene nuestro rival de esta semana retirados. Pues uno es el de Joyner, que jugó con nosotros, aunque no triunfó, pero es lo que hay. Venga, volvemos hasta la próxima semana. Juday.